Buenas noches, mi nombre es Marco Antonio Hernández Pérez. Radico en la ciudad de Zaragoza, Coahuila. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en la Universidad CNCI. Mi matrícula es VC 003412 y en esta ocasión les presento mi proyecto integrado de la materia Derecho Laboral, donde veremos los fundamentos jurídicos del sindicato, los requisitos legales, beneficios y obligaciones de los trabajadores. Hablaremos también sobre la huelga y qué se persigue con ella. ¿Qué requisitos debe cumplir para reconocer una huelga? ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? También, ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Como lo es la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje. Bueno, empecemos. Como primer punto, veremos cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal de Trabajo. Según la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 365 se define al sindicato como una asociación de trabajadores o patrones que sirven para el mejoramiento y defensa de sus intereses. Y los requisitos legales que se deben de atender para su constitución de un sindicato están en el artículo 365 y 364 de la Ley Federal de Trabajo de 2019. Es necesario que el sindicato sea conformado por 20 trabajadores en servicio activo, esto es, que se encuentren empleados al momento de formar el sindicato. La constitución del sindicato debe constar por escrito en una acta de asamblea. Dicha asamblea deberá dictar sus estatutos. Esto significa que tienen que definir sus reglas internas de operación, así como asignar un nombre para el grupo y elegir una directiva, es decir, el órgano mediante el cual se gobernará y administrará el sindicato. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Como primer beneficio es el contrato colectivo de trabajo. Este es un documento entre el sindicato y una cantidad indefinida de patrones con el fin de que los colaboradores pertenecientes al grupo tengan prestaciones laborales mejores que las del resto de los trabajadores no sindicalizados, como incrementos al salario, más vacaciones, bonos de despensa o seguros de vida. Otros beneficios son: los trabajadores tienen derecho a huelga, el acceso a parques recreativos. Por otro lado, las obligaciones de los trabajadores es asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. También es necesario saber a qué se le llama huelga y qué objetivo persigue. Es decir, la huelga es una suspensión temporal de trabajo cuando los empleados cesan sus labores para exigir sus derechos conforme a la ley. Y estos son los objetivos que, según el artículo 450 de la Ley del Trabajo, se persiguen, que es la celebración de un contrato colectivo de trabajo, la revisión del mismo, exigir el cumplimiento de un contrato colectivo de trabajo, demandar el pago de utilidades, lograr un equilibrio entre los actores de la producción, apoyar a otra huelga que busca perseguir algunos de los objetivos legales anteriores. Ahora bien, ¿qué requisitos debe cumplir una huelga para que surte efecto legal? Estos se dividen en tres categorías, de acuerdo a los artículos 920 y 923 de la Ley Federal de Trabajo. Los requisitos de forma: es necesario reunir cierta formalidad. Se debe definir lo que se desea para poder negociar con el patrón por medio de un contrato colectivo, para después presentarlo ante el sindicato. Los requisitos de mayoría obrera: una huelga deberá estar respaldada por la mayor parte de los trabajadores, de forma que al menos el 50% más uno de los colaboradores estén dispuestos a iniciar la suspensión de labores durante el tiempo contemplado. Hay trabajos especiales que contempla la Ley Federal de Trabajo, como lo son los trabajadores de los buques. Estos son los individuos que laboran en embarcaciones que ostentan la bandera mexicana, de tal manera que esta categoría se incluyen al capitán y a los marineros. Los trabajadores de líneas aeronáuticas, cuya labor se desempeña a bordo de las naves aeronáuticas que poseen matrículas mexicanas, como los aviones, avionetas, helicópteros, ya sean comerciales o privados. También están los deportistas profesionales. Estas son las personas que practican un deporte y firman un contrato de trabajo en un club o empresa para representar a nivel profesional. Actores y músicos. Se trata de personas que interpretan papeles, canciones, hacen doblaje, locución,
actos de entretenimiento, ya sea en teatros, cines, centros nocturnos, circos, programas de radio o televisión, prácticamente en salas de grabación o locales donde se transmite fotografía o reproducen su imagen, voz o interpretación. Los trabajadores del restaurante, bares, hoteles, la normativa que regula estas actividades de empleados de hoteles y bares y restaurantes no ha sido actualizada desde 1988. Por este motivo, los trabajadores no tienen un salario fijo, laboran horas extras y deben pagar por los daños ocasionados a los utensilios que usan, incluso aunque sean provocados por accidentes vinculados al desempeño de sus funciones. Y ya por último, ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje se encarga de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz social y la armonía. Para ello utiliza la conciliación y el arbitraje para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y la certeza en la resolución de los conflictos laborales. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, esta se encarga de velar por los derechos obreros durante los procedimientos judiciales en caso de que un trabajador no cuente con el representante de un abogado. Asimismo brindará asesoría integral en estas situaciones. Y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social se encarga de fomentar en los empleados, garantizar condiciones de trabajo adecuadas, velar por el cumplimiento de las normativas laborales y en su caso sancionar su incumplimiento de manera administrativa. Y ya por último, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Este se encarga de administrar la justicia en distintas materias. Son los que tienen el deber de impartir justicia en materia laboral con respecto a los servidores públicos. Este es mi proyecto integrador. Muchas gracias.